Parece ser que conforme más días va pasando Diddy dentro de la prisión, más presuntas víctimas se están atreviendo a salir a denunciar los presuntos sucesos turbios o incluso criminales que habrían vivido con Sin Diddy Kong. Y es que ya sabéis que durante el tiempo que Diddy ha estado campando a sus anchas por el planeta, haciendo lo que le daba la gana, como si el planeta no tuviera leyes para él. Bueno, de hecho yo me atrevería a afirmar que incluso a día de hoy todavía hay mucha gente que no se atreve a abrir el pico y que prefiere mantenerse al margen. A diferencia del caso de Jeffrey Epstein, en el que más famosos salieron a hablar, a alzar la voz, en este parece ser que hay más miedo, que a este tío le tienen más respeto. La cuestión es que ahora parece que la gente se va sintiendo un poco más segura con esto de que Diddy está en prisión y no le dejan salir, a pesar de los múltiples acuerdos que ha intentado con los jueces, ofreciendo un montón de millones, un montón de condiciones que está dispuesto a aceptar. Luego durante el vídeo os la iré comentando, pero por ejemplo incluso vender su jet privado para que no entiendan un riesgo de fuga, y nada les vale a los jueces, o sea, no va a salir de prisión, y de hecho se estipula que podrían condenarlo en una horquilla de entre 15 años y cadena perpetua, por lo que en este vídeo os voy a comentar las últimas cosas que están saliendo y nuevas presuntas víctimas que están alzando la voz y poniendo el grito en el cielo con las barbaridades que han pasado con Diddy Kong. También vamos a hablar sobre un presunto vídeo íntimo con el que podría estar amenazando a Justin Bieber, o por lo menos tenerlo coaccionado durante toda esta vida, y el miedo que podría tener Jennifer López a que se remuevan episodios del pasado mientras que ella estaba en pareja con Sin Diddy Kong. ¿Qué pasa, mis chavalerías? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Javi Oliveira. Si no me conocías y te gusta esta temática, te invito a que te suscribas, porque aquí comentamos todo el salseo de los youtubers, de los famosos, de las estrellas de la tele, todo lo viral, aquí te vas a enterar mejor que en ningún lado. Así que like, suscribirte, compartir y todas esas cosas que son gratis. Ponte cómodo y vamos al lío. Antes de entrar en materia, lo primero que me gustaría actualizaros es la situación que está teniendo Diddy dentro de la prisión en estos momentos. Y es que esta mañana salió su abogado a dar unas declaraciones a la prensa. Ha respondido pocas preguntas, pero algo sabremos después de pasar toda la mañana con él. I've been with him since 8 o'clock this morning, and it's about almost 3 o'clock now. He's just laser focused. He's engaged. He's helpful. He's confident. You know, we're going through our defense as we do every day, and his spirits are relatively good. Una de las cosas a la que ha contestado el abogado es sobre el tema de los 1000 botes de lubricante para beber que se encontraron en una de las mansiones, que justifica diciendo que los estadounidenses suelen comprar al por mayor. Can you explain the baby oil and the lubricants? 1,000 bottles of baby oil. I don't think it was 1,000. I think it was a lot. I mean, there's a Costco right down the street. You know, I think Americans buy in bulk, as we know. And, you know, this is consensual adults doing what consensual adults do. You know, we can't get so puritanical in this country to think that somehow sex is a bad thing, because if it was, there'd be no more people. ¿Y qué queréis que os diga? Tengo yo mis dudas de que a Sin Diddy Kong, Puff Daddy, le haga falta comprar y pillar ofertas en el súper en el que tenga que comprar un montón para ahorrarse un poco del precio. Pero bueno, sí que es verdad que simplemente el hecho de que sea lubricante para bebés no querría decir que no se esté utilizando para un sexo consentido. Este me parece un dato medio curioso, pero no el más importante que tenemos de todos los indicios y las acusaciones a Puff Daddy. Este casi que se podría justificar, aunque sea un poco raro. La otra situación fuerte que se está dando en las últimas horas es sobre el diario de Kim Potter. Ya sabéis que Kim Potter es una de las parejas más longevas de Sin Diddy Kong. Fue su esposa y madre de varios de sus hijos. Tuvo una relación bastante intermitente entre 1994 y 2007, donde incluso estuvieron separados durante años antes de volver. Sinceramente, de cara al público, por lo menos siempre han tenido buena relación, incluso luego de romper la relación. Una de las últimas publicaciones de esta mujer fue felicitándolo como padre, pero sí que es verdad que hay mucha gente que tiene como ciertas conspiraciones por el motivo de su muerte, y es que en el año 2018, con tan solo 47 años, falleció a causa de una neumonía. Y mucha gente sospechaba que esto era algo bastante extraño, porque se hablaba de que estaba a punto de sacar un libro con todas sus memorias, contando un montón de cosas que había vivido, entre otras en el matrimonio y en pareja con Puff Daddy. It's been long suspected since it happened, since she died in, I would say, rather mysterious circumstances, that Diddy had something to do with the death of his ex-partner and the mother to his children, a woman named Kim Porter. Now, what happened was she mysteriously died of pneumonia at the age of 47. Not the typical way that a 47-year-old goes out, especially just when they are about to publish a tell-all book on their very famous ex, Diddy. That's what happened to Kim. She died of pneumonia at the age of 47 years old. Well, guess what? It was just announced yesterday that Kim's Porter's book is being published. It's a 60-page book entitled Kim's Lost Words. It claims to be a collection of the diaries of Kim Porter, the mother of Diddy's children, and it was leaked by her friends. In the book, Porter allegedly recounts discovering and making copies of the tapes that Diddy made of himself having
with young boys that he was managing, including an alleged tape involving an 18-year-old pop star who went on to become a household name. No voy a negaros que podría parecer sospechoso, aunque creo que también todo aquí tiene un tinte de conspiración. Pero bueno, sí, sospechoso podría ser, y más teniendo en cuenta todos los datos que tenemos hoy, todas las cosas que conocemos que este hombre fue capaz de hacer y es capaz de hacer, hasta dónde es capaz de llegar por conseguir y lograr imponer lo que él diga o callar a la peña. Veremos a ver qué es lo que dicen, pero de momento los hijos lo niegan. He estado viendo alguna parte de esas supuestas memorias filtradas en un libro y parece ser que la fuente es Chris Todd. Chris Todd es un productor que decía ser muy amigo de Kim Potter y uno de los pocos a los que se supone que ella le pasó sus memorias en un USB para que él las leyera antes de publicarlas. Parece ser que este hombre pues ha decidido publicarlas aprovechando ahora que Diddy está en la cárcel y bueno, pues la verdad que tengo que decir que se ve bastante creíble, aunque sí que es verdad que no hay ningún tipo de prueba para demostrar su veracidad. Organizaba fiestas que no eran más que un nombre elegante para orgías y todo el mundo quería participar, afirmaban las memorias de Porter. No solo hacíamos tríos, sino que también intercambiábamos parejas. Nuestra vida sexual era una locura, pero pude hacer cosas con Sean que nunca habría podido hacer con un hombre heterosexual. En esas supuestas memorias contaba cómo fue la primera vez que Diddy le golpeó, que al parecer fue que le pegó un guantazo con la mano abierta en la cara después de que ella rechazara usar un arnés con un consolador. Luego inmediatamente se disculpó con ella, alegando que había sido un calentón, y describe muchos otros episodios de agresiones y amenazas, pero lo más comentado es lo siguiente. Algunas de las cintas tenían cosas que nunca hubiera esperado. Las fiestas gays son una cosa, pero los chicos jóvenes, como dos estrellas de hip hop que antes eran representantes de Diddy y la estrella del pop que entonces tenía 18 años, nunca lo hubiera imaginado. Yo no sé cómo entendéis ustedes esto, pero la gente lo ha tomado por algo bastante obvio y que es una clara referencia a Justin Bieber. Además parece ser que el editor de estas supuestas memorias le ha dicho a Daily Mail que aparte de haber tenido ese USB, también ha tenido pruebas de que Kim le envió a algunos amigos pues cómo se maquillaba para tapar los golpes. Y bueno, lo que yo creo que le va a dar título a este vídeo seguramente es el supuesto vídeo sexual de Diddy con una estrella del pop adolescente, que a mí no se me ocurre otro tampoco que no sea Justin Bieber. Sea ciencia cierta que el video sexual de Diddy con la estrella pop adolescente ha sido presentado a estudios de Hollywood por otras partes. This is getting very interesting, and what has come on the heels of this is people unearthing videos of Justin Bieber at Diddy parties. Now, Justin Bieber was obviously extremely young when he entered the industry, extremely innocent when he entered the industry, an industry that he did not quite understand as a boy who just knew how to sing and play the guitar and just did both of those things on YouTube. Then he was scooped up and suddenly he was a part of people like Diddy going after him and saying, hey man, why don't you pick up my phone calls? There's actually a video of that. Diddy and Justin Bieber looks to be like 15 years old. It's starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. The next thing we know, Justin is at Diddy's parties. Hay un clip bastante curioso que la gente comenta mucho y es este que os voy a poner a continuación, donde parece ser que entre despedidas y abrazos y demás, Diddy se preocupa mucho como de toquetear a Justin Bieber y parece ser que estaría registrando y asegurándose de que no lleva un micrófono. Evidentemente Justin Bieber no es ningún random que le interese filtrar la información de Pat Daddy. Entonces si Daddy estuviera tan interesado en registrar a ver si tiene un micrófono, por si ha grabado algo de esta reunión, pues seguramente es porque han quedado para hablar algo turbio o porque vete tú a saber qué ha pasado. En el caso de que fuera verdad la teoría de que estuviera palpando para ver si hay un micro. No sé, decidme ustedes qué pensáis. Hace apenas unas horas los hijos de Kim Potter y Diddy han salido a desmentir este libro que va a salir con esas memorias, diciendo que es absolutamente falso que su madre
madre nunca haya escrito nada de eso, que no ha dejado ningún tipo de memorias en ningún lado y que, evidentemente, por si hace falta recalcarlo, la muerte de su madre a los 47 años fue algo completamente natural a causa de la neumonía y que cualquier persona que se invente lo contrario o cualquier tipo de cosa en esas memorias, evidentemente no es su amigo, refiriéndose a Chris Todd. O sea, parece ser que los hijos no están contentos con esto que este productor está haciendo. Han pedido respeto para la memoria de su madre y Amazon ha retirado el libro después de que ellos lo pidieran. Es verdad que lo último que ella publicó en su cuenta de Instagram fue esta fotografía felicitando a su ex, o sea, a Didi, por su cumpleaños y afirmando que se siente orgullosa de cómo es como padre. Os digo una cosa, o sea, un hombre puede ser la peor persona del mundo con la gente o ser un terrible, yo qué sé, 1000 cosas y luego a lo mejor es un buen padre. No sé, creo que una cosa no descarta la otra. Hemos visto circular tantos rumores hirientes y falsos sobre nuestros padres, la relación de Kim Porter y Sean Combs, como así como sobre el trágico fallecimiento de nuestra madre, que sentimos la necesidad para hablar. Las afirmaciones de que nuestra madre escribió un libro son simplemente falsas. Ella lo hizo o no. Y cualquiera que afirme tener un manuscrito es tergiversándose a sí mismos. Además, por favor comprenda que cualquier supuesto amigo que hable en nombre de nuestra madre o su familia no es amiga, ni tiene sus mejores intereses en el fondo. Nuestras vidas quedaron destrozadas cuando perdimos a nuestra madre. Ella era nuestro mundo, y nada ha sido igual desde que ella falleció. Si bien ha sido increíblemente difícil conciliar cómo ella podría ser quitado de nosotros demasiado pronto, la causa de su muerte ha sido establecido desde hace mucho tiempo. No hubo juego sucio. El duelo es un proceso de por vida, y pedimos que todos respeten nuestra petición de paz a medida que continuamos lidiando con su pérdida cada día. Estamos profundamente entristecidos de que el mundo haya dado un espectáculo de lo que ha sido el evento más trágico de nuestras vidas. La madre debe ser recordada por lo hermoso, fuerte, amable y mujer amorosa que era. Su memoria no debería estar manchada por horribles teorías de conspiración. Les pedimos a todos que respeten a nuestra madre, Kim Porter, y mantenga su legado en alta estima para que pueda descansar en paz. Es lo que ella se merece. Te amamos y te extrañamos, mami. Kinsey, Christian, Jessie y Delila. Lo de que hay vídeos encontrados es un hecho en uno de los allanamientos. Lo podéis encontrar en cualquiera de las noticias que hablan de este tema. De hecho, tenemos un primer vídeo donde entro en profundidad sobre estas investigaciones. Bueno, varios vídeos, de hecho. Os recomiendo que os metáis en la lista de reproducción que hay en el canal, de hecho, si queréis saber toda la información sobre este tema. Pero no se sabe todavía qué tipo de vídeos son exactamente, a qué estrellas de Hollywood involucran. Y más que dudas, pues yo creo que eso explicaría el silencio de muchos. Sí es bastante extraño, ¿eh? O sea, el hecho de que con el caso de Johnny Depp y Amber, por ejemplo, de Jeffrey Epstein también algo, pero sobre todo en el caso de Johnny Depp, por ejemplo, un montón de actores y personas hiper mega poderosas se pronunciaron, no tuvieron problema en posicionarse. Mientras que estuvimos siguiendo el caso, veíamos como había gente que dejaba de seguir a Amber o que ponía comunicados en contra de Johnny. Pero en este caso, no, en este caso es que están intentando pasar de puntillas y hay un silencio abrumador. El único que se moja, pero en plan con dos cojones, es 50 Cent o 50 Cent, como yo lo llamo, que bueno, ya ha llegado a un acuerdo con Netflix en el que está preparando un documental que yo creo que va a ser el más completo que hable de este tema, donde va a exponer a Puff Daddy. Estamos hablando de que 50 Cent, aparte de tenerle mucha manía, lleva años con investigadores privados investigando a Puff Daddy. Por eso os digo que creo que no me equivoco cuando pienso que este documental va a ser el más completo. Hay otros como Eminem que han dicho cosas en sus canciones, lo que pasa es que ya sabéis este rollo que tienen, ¿no? Que se supone que las letras de rap o las tiraeras en la música pues como que no tienen el mismo peso que cuando se dicen fuera de una canción. O sea, es que no le veo el sentido. Esto lo hemos discutido, ¿eh? Incluso he tenido debates en mi canal con gente de estas de las batallas de gallos, ¿no? Que afirmaban que bueno, que la tiraera y en las batallas pues que es ficción decirse las cosas, pero bueno, yo lo veo una chorrada. Yo veo que lo que digas en una canción es que estás interpretando de alguna manera tus sentimientos o lo que piensas. A ver, espero pronunciarlo bien. Nike Heaton es esta cantante que estáis viendo en pantalla, que bueno, es muy conocida, es muy popular. Narró un episodio bastante fuerte, o sea, este episodio es muy tocho. No sé incluso si YouTube me lo puede censurar. El editor va a intentar poner un poco de filtro a las palabras sensibles. Pero bueno, básicamente hubo manoseo sin consentimiento por parte de Didi con un productor ejecutivo, después de intentar darles unas bebidas con drogas en ella, que acabó con ella saliendo corriendo del lugar. Aunque sí que es verdad que no entiendo por qué esta chica no ha demandado de momento. Diddy kept looking at me, and Kanye kept looking at Lauren, and like they were exchanging glances, and I'm like, they're like watching me strangely. And I'm like, okay, let me pretend to drink. I'm like, I'm not actually doing it. And immediately I'm like, there's something fucking drink.
there's something in this drink. And I didn't know what to do. Reach for my phone and I start to type, and Kanye takes the phone out of my hands and he's like, who are you texting? Like, you don't need to text anyone. Like, we're having a party. And I was like, okay. And he like puts it on one of the speakers. And I'm like, fuck, now what do I do? Like, I don't know what to do. And I see my manager take a sip. And I'm like, fuck. Now what do I do? And then I see her take another sip. 2 sips out of this little vodka cranberry cup. And I'm like, oh, what do I do? 2 sips, and I watch her face flush. And all of a sudden, like, I look over and she's speaking really loud and like making jokes, and I'm like, whoa. And I just knew that the drinks were all laced with something. And she starts like almost being like belligerent a little bit, but not in like a crazy way, just like really enjoying herself. And I'm like, that's not her. She doesn't even want to be here. Like, this is weird. I realized that I'm in the studio with Diddy and Kanye, and they're both off their shit. And there's 3 other men, an executive that works with Kanye, his engineer, and his cousin, and me. I'm like, you guys stop. Like, stop. And they're getting to the point where they have like ripped my shirt off. And like, I'm like almost fully exposed at this point, and they're both coming at me, and I'm like, you guys, like, seriously, this isn't funny anymore. And I look to my left where his executive is. Like, we know him pretty well. Like, we've been around him a lot. He's literally 3 feet away from me. Like, if I reached and he reached too, like, we could touch. Like, he's that close. And I look and I'm like, hey, like, I give that look where I'm just like, come on, like, step in, like, this isn't cool, like, you're a grown man, like, you're like 50 years old, I know you have a family, like, you know this isn't right, like, do something. And this is the part that for as long as I live, I will never fucking forget. It isn't actually the aspect of being sexually assaulted. That's not what haunts me. It's this. It's as these 2 grown men were off, I look over to this man asking for help, and I literally mouth the word help. And we lock eyes. And he looks away. I'm like, okay, there's 2 more men in the room. And I look to his engineer next, who's sitting right next to him. And I know that he's married, and he just had a little baby girl. And I'm like, okay, he's gonna do something. And he looks down at his phone and starts texting. No one's gonna do anything. No one's gonna do fucking anything. And that's when I was truly fucking scared. My trying to get my off. And I realized that I was completely alone. And I closed my eyes for a second. And I was like, God help me. Yo es que sinceramente ya sabéis lo que opino sobre esto de poner denuncias en público, en programas y en redes sociales. Las denuncias hay que ponerlas en el juzgado. Entiendo que la chica a lo mejor tendría miedo a hacerlo para que no le cerraran puertas o yo que sé, que le pasara algo. Pero imagino que ahora que Diddy está en la cárcel, pues entiendo que ahora tomará medidas y esto se añadirá a las causas que tiene Diddy. Es inevitable comparar este caso con el de Jeffrey Epstein. Por cierto, también tenéis una serie en este canal sobre ese caso. Y de hecho yo creo que sí, que se parece muchísimo y nos muestra otra vez más qué asco, ¿no? Lo que hay detrás siempre del poder. Yo creo que esto está un poco en todas las élites siempre, este tipo de cuestiones, ¿no? Y es que al final el mundo de los negocios pues tiene mucha mafia, corrupción, hablando medio entre comillas, ¿vale? Silencios, tienes que ser falso. Sea lo que sea, ya sea el mundo de la tele, de Hollywood, incluso de los streamers muy potentes. El mundo de los negocios en general es un poco así. Bueno, no sé si es incluso comparable, ¿no? Digamos que no está al mismo nivel organizar las porquerías y las guarrerías de la élite hiper mega global, nivel poder frenar incluso al FBI, que organizar fiestas para los pervertidos de Hollywood. Diddy once threw a party on a jet flying around the world. Now it started on a Tuesday and somehow ended on the previous Sunday. I don't know how he did that. Now that I'm engaged, I've decided to slow down a little. 3 Diddy parties a week, maybe 4, not including the weekends. Well, I remember one day we went to this Diddy party. Well, what happened? Lil Jon forgot his pimp cup. Yep. D-Rock went to Diddy and asked if he had a pimp cup Lil Jon can borrow. And he had a whole bunch of pimp cups. He had a pimp set. It's hard to say which is more off the hook, a Diddy party or a Diddy after party, or a Diddy after party, which is basically a pre-party for the next Diddy party. The Diddy party legend continues tonight at 8 p.m. 7 Central. Al final Jeffrey Epstein tenía tanto miedo de hablar o largar todo lo que pudiera haber largado
que ya sabéis cómo acabó. A ver, sí que es verdad que la gente que querría silenciarlo en el caso de Diddy no sería lo mismo. En todo caso, a Diddy lo querría silenciar gente como Will Smith, LeBron James, Leonardo DiCaprio. No son gente con tanto poder como lo que tenía en lo alto el Jeffrey Epstein. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que le tiene miedo. También hay otra mucha gente que le tiene muchas ganas por todas las cosas malas que ha hecho en la vida. Diddy recibió la primera denuncia por violación y abusos en 1990, luego otra en 1991, luego en 1999 otra por acoso y el tiroteo de la discoteca con Jennifer López, en 2003 otra por abuso sexual. En el 2012 hizo volar con explosivos el coche del novio de su ex, Kid Cudi, esto lo tenéis en un vídeo, os lo recuerdo. En el 2015 por agresión, en el 2018 golpeó a Casey, en el 2022 la denuncia del productor John por abuso y en este último año otras 3 denuncias por abuso sexual. Y estamos hablando de denuncias de víctimas que se han atrevido a denunciar. Hay otras muchas que hablan y que se conocen por detrás, que son voz populi, que no han denunciado, ¿eh? Esto sin contar también el tema del porte de armas y la supuesta implicación en el asesinato de Tupac. Y entonces, ¿cómo se ha librado todos estos años de tantas cosas? Pues la pasta, el poder. Os leo las condiciones que él había ofrecido a los jueces en esta última semana para que le dieran la libertad condicional mientras que se juzgaba el caso y no, la fianza. 100 millones de dólares, no tener visitas de mujeres en casa que no fueran sus empleadas del servicio, sus familiares, su mansión y la mansión de su madre como garantía, cámaras de seguridad con vigilancia de la policía en tiempo real en su casa y rastreo por GPS, test de alcoholemia y droga cuando se apeteciera ser, renuncia de toda su familia de los pasaportes, el de él ya está cancelado por obvias razones, y hasta vender su avión para demostrar que no pretendía fugarse. La movida aquí es que el tema de Puff Daddy no es solamente por cuestiones de riesgo de fuga, sino que no se le permite salir de la cárcel para que no intente chantajear o ofrecer algo para que los testigos o posibles testigos puedan cambiar la versión. Y no solamente con pasta, en plan intentar hacer acuerdos, sino que ya sabéis que Puff Daddy pues tiene mucha buena relación con pandillas, gángsters, desde los años 90. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que el punto de inflexión en el que la gente dio un girito, si había alguien que no creía que este hombre había podido hacer todas estas cosas y solamente pensaba que serían conspiraciones y cosas que se hablan de los famosos, fue el momento en el que se hizo público el vídeo donde golpea a Casey. También tenemos un vídeo de este tema, os recomiendo que lo veáis. Pero bueno, lo dicho, ¿vale? Hay una lista de reproducción con todas las cosas y estamos completamente al día. Siempre es verdad que por muchos testimonios que haya y mucha gente que hable, no es lo mismo cuando hay un vídeo ilustrativo súper gráfico, de una forma tan flagrante. Y es lo mismo que hablamos en aquel momento cuando se publicó el vídeo, ¿no? Si esto te lo hacen los pasillos de un hotel, ¿qué es lo que te hace cuando no se cree que lo están grabando? Es que antes de este vídeo muchas cosas podían ser como leyendas urbanas, historias, ¿no? Creepypastas, ya te digo, ¿no? Creencias de conspiraciones. Pero no, ese vídeo demuestra que lo que se dice de él podría ser verdad casi todo. Si no todo, ¿vale? El alcalde de Nueva York, Eric Adams, el mismo que le entregó las llaves de la ciudad a Diddy el mismo día que salió su álbum, muy seguramente con la intención de promocionarlo, hoy precisamente ha sido acusado por un fiscal por corrupción. No se descarta que además del caso de corrupción, este hombre sea también incluido en la investigación del caso de Diddy. Honor and just recognizing me being from New York, giving me the key to the city. Diddy finally has the key to the city. Today's event coincides with the release of his new album, The Love Album, Off the Grid. Y para terminar el vídeo de hoy, volveros a tocar un poco el tema de Jennifer López, que parece ser que estaría temblando si se vuelve a remover el caso en el que ella estuvo involucrada y por el que Diddy casi consigue que acabe Jennifer López con antecedentes penales, que esto probablemente hubiera hecho que se arruinara la carrera. Days of deliberations, the jury now appears to be focusing on the gun possession and bribery charges against Sean Puffy Combs. This afternoon, jurors sent the judge 2 notes, one of which asked for a transcript of a phone message Combs left Wardell Fenderson, once his driver, now the prosecution's star witness. During the trial, Fenderson testified that Combs was armed the night of the shooting at Club New York and later pressured him to claim ownership of a pistol police found when they pulled over Combs' Lincoln Navigator as it fled the shooting. Jennifer Lopez, who was in the Navigator when it was stopped by police. An officer testified that everyone in the SUV was ordered to put their hands on the vehicle, but Lopez walked away, saying she was going home. As she was being detained, a gun was discovered in the vehicle. At that point, a sergeant on the scene ordered everyone who was in the vehicle under arrest. The officer quotes Lopez as saying,
It's not my... Yo sí creo que evidentemente que este arma no era de Jennifer López. Y la movida es que, sin embargo y sorprendentemente, parece ser que a día de hoy Jennifer López sigue teniendo buen rollo con Diddy. Incluso sigue estando en algunas fiestas y colaborando con él. Dios, besame otra vez, suavemente. Where's my boy at? Oh yeah. Hey, what's up, guys? Hi. Hey, Rod, what's going on? Player. Cheers, my brother. Cheers, my brother. Cheers. Y bueno, de ese caso ya sabéis que el pato lo pagó este hombre, el rapero Shane, que a día de hoy, a pesar de haber cumplido el castigo, sigue diciendo que él es inocente. Esto es un caso curioso que yo creo que dará mucho más que hablar. Sabe que King, el ex ejecutivo discográfico y delincuente convicto, pero conocedor de la industria de Diddy, afirmó que la ruptura de Jennifer López con Ben Affleck se debe muy posiblemente a las cosas que ella oculta de Diddy. They go raid Puffy's house. And they get all these videos of J-Lo doing this and J-Lo doing that. And they know the fact that J-Lo lied and said that the gun was Sean's or whatever and sent that man to prison and destroyed his life. And she knew it was Puffy. I'm quite sure they probably called and the FBI gave respect. The courtesy call of Ben Affleck. It's a white man who got respect in the white world. I'm quite sure they said, we want to show you some things because about your wife. Según este hombre, Jennifer López aparecería en algunas de las cintas que se han encontrado en la casa de Diddy. Esto no lo está diciendo solamente él, ¿eh? Creo que en el vídeo anterior, de hecho, mencionamos que no sé si fue 50 Cent el que también lo mencionó. Así que, bueno, conforme vayan pasando los días, os iré informando, familia. Importante que os suscribáis al canal para que yo me dé cuenta que os gusta este tipo de vídeos y que queréis que continuemos aquí al pie del cañón. Que os suscribáis, que pulséis el botón de like, que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales, WhatsApp, Twitter, Facebook, y quien quiera colaborar con el canal, tenéis un botón que pone súper gracias, donde podéis destacar vuestro comentario haciendo cualquier donación. Os mando un beso muy fuerte, nos vemos mañana pasado en un próximo vídeo y chao, guapos.